En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos entonces con la charla sobre la caridad. Estábamos en el capítulo segundo, que se llama el sujeto donde reside, donde actúa esta virtud, y quién causa esta virtud. Habíamos visto el origen de la caridad en el hombre. En la charla anterior vimos el aumento, de hecho que debe aumentar la caridad, por fe lo sabemos que sí que puede y que debe aumentar, que aumenta por Dios, y los actos, si los actos son más grandes, son más intensos, más caritativos, ¿qué pasa? Y cuando los actos son menos caritativos que lo habitual, ¿qué es lo que sucede? Y nos quedaban de este punto del aumento de la caridad, nos quedaban ahí esos tres puntitos después, el 4, el 5 y el 6, el crecimiento ilimitado, la perfección que puede alcanzar y los grados de la caridad. Entonces, vamos a ir viendo eso, el crecimiento ilimitado de la caridad. Bueno, en esta vida la caridad no solo puede aumentar, como estuvimos viendo, sino que en realidad sí, hay que afirmarlo, puede aumentar ilimitadamente. San Pablo tiene un texto que es muy elocuente, que eso como que nos da respuesta a todo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, él dice, no es que ya lo haya recibido o que ya sea perfecto, sino camino por si de alguna manera lo alcanzo. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir acá el apóstol? Que quiere alcanzar ¿qué cosa? La perfección. Por eso el crecimiento de la caridad no tiene límites, porque solo puede ponerse término en el sentido de límite, a una cosa, a una realidad, a una forma, hablando más propiamente, a una forma de tres maneras distintas. Puede ser por la misma forma, cuando ésta tiene en sí misma un límite, por supuesto, no se puede pasar adelante, no se puede seguir cambiándola esa forma, ya sea por crecimiento, por lo que sea, sin que la forma deje de ser lo que era. Por ejemplo, los colores. Si tengo un color claro y lo quiero hacer como más claro, llega un momento que va a dejar de ser ese color y va a pasar a ser otro. Por ejemplo, va a llegar a ser blanco. Entonces hay la forma en sí misma de ese color, es decir, la naturaleza de ese color tiene un límite. No puede crecer indefinidamente. Porque si crece, por ejemplo, en su claridad, pasa a ser blanco. Y si crece en su oscuridad, pasa a ser negro, ¿no? Entonces las formas pueden tener un límite, y ahí esa es una de las maneras. También puede ser otra de las maneras por el hecho de que el límite les viene de aquella persona, el agente, cuyo poder hace aumentar la forma o la perfecciona. Entonces el agente puede ser que no tenga todo el poderío para perfeccionar esa forma de modo ilimitado. Y en tercer lugar, la forma encuentra también un límite cuando le viene por parte del sujeto en el que está esa forma, cuando no es capaz ese sujeto que recibe la forma de más perfección. Y así yo puedo tener tal o cual perfección, la vista, la inteligencia, el oído, pero no tengo capacidad de tener cosas infinitas, porque como ser humano soy limitado. Pero estos tres ejemplos de limitar las formas, que suenan muy complicados, así como los dije, los vamos a entender aplicados ahora a esto puntual de la caridad. Porque por ninguno de estos modos se puede poner un término al aumento de la caridad en esta vida, en este mundo, mientras estamos en este mundo, ¿no? ¿Por qué? La caridad, en razón de su naturaleza específica, lo que es la caridad, es ese tomar parte de ese amor de Dios, por el cual amamos a Dios por sobre todas las cosas, y
al prójimo como a nosotros mismos, no tiene término de aumento, ya que es una participación de justamente lo que acabo de decir, de esa caridad de Dios, y la caridad de Dios es infinita. Entonces, en su naturaleza es infinita. No es como el color es finito, porque si lo quiero hacer crecer para un lado o para otro, cambia de naturaleza, pasa a ser otro color. Acá la caridad puede crecer indefinidamente, porque es el Espíritu Santo. Y por más que crezca, no deja de ser una caridad sobrenatural. Tampoco en el segundo lugar, el segundo ejemplo que pusimos, la caridad en nosotros tampoco va a tener un límite por el agente que actúa y que la produce. Porque ¿quién produce la caridad en nosotros? Dios. Dios es infinito, entonces Dios puede producir una caridad infinita. Entonces ahí no hay un término, no hay un límite. Entonces no hay un límite por naturaleza de la caridad, que en sí misma es infinita porque es el amor de Dios. No hay un límite por quien la causa en nosotros, que es Dios mismo. Y en tercer lugar, tampoco puede limitarse por el sujeto, puesto que Dios, porque uno podría decir, sí, bueno, Dios la causa en nosotros, y nosotros sí somos limitados. Entonces, a nosotros no podría darse de un modo infinito la caridad. Pero Dios, al hacer crecer la caridad en una persona, hace también crecer en esa criatura la capacidad que tiene la criatura de participar de esa caridad. Entonces Dios causa la caridad y también como ese receptáculo donde la caridad actúa. Entonces Dios puede hacer que ese receptáculo vaya creciendo indefinidamente, aunque somos criaturas, pero porque lo hace Dios, no porque lo hacemos nosotros. Por todo esto, entonces, no se puede poner un término al crecimiento de la caridad, porque de hecho no, por donde lo miremos, por cualquiera de esos tres puntos, siempre va a poder seguir creciendo. Entonces, digo, el punto número 4, crecimiento de la caridad ilimitado. Sí, es ilimitado, es ilimitado. Después, la perfección posible de la caridad. Hasta dónde para que pueda alcanzar esa perfección. Bien, en eso podemos preguntarnos entonces hasta dónde puede llegar la perfección de un alma en esta vida, porque esa sería como la pregunta propiamente. Y Santo Tomás dice algo que da como la primera explicación a esto. Explícitamente, él dice, la perfección de la caridad se puede entender de dos maneras, de parte del objeto amado y por parte del sujeto amante. De parte del objeto amado y por parte del sujeto amante. Entonces, si consideramos como parámetro de la perfección el objeto que es amado, debemos nosotros decir, evidentemente ya a esta altura lo sabemos, que la caridad será perfecta en la medida en que tal objeto sea amado tanto cuanto es amable. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la caridad ama algo. Ese algo, ese objeto, va a dar perfección. Porque, repito lo que dice Santo Tomás, la perfección de la caridad se puede entender de dos maneras. De parte del objeto amado, lo que está amando la caridad, y por parte del sujeto amante, que soy yo, el que ama. Por parte del objeto amado, ¿qué es? ¿Qué es lo que amamos? A Dios. Si ese objeto es amado tanto cuanto es amable, si ese objeto es amado tanto cuanto es amable, entonces habría perfección. Pero acá está el problema, porque Dios, que es la bondad infinita, Él es, como es el bien infinito, entonces es amable infinitamente. Es decir, debe ser amado infinitamente, porque Él es el bien máximo. Eso significa que es amable, que debe ser amado. Es una cosa que se debe amar. Y ninguna criatura tiene la capacidad para amar a Dios infinitamente, porque somos criaturas justamente. Entonces ahí está como el problema. Ninguna criatura puede amar a Dios con una potencia limitada de modo ilimitado, porque en cuanto a criatura, lo nuestro es finito, no tenemos potencias infinitas.
Por lo tanto, desde este punto de vista, ninguna caridad creada, o sea, la caridad que tengo yo en mi alma, nunca en ese aspecto, si miro al objeto, si miro a Dios, ninguna caridad creada es perfecta, porque ninguna caridad puede amar a Dios tanto cuanto Dios se merece ser amado. Ahí está el punto. Ninguna caridad, en el caso del hombre, es capaz de amar a Dios tanto cuanto Él se lo merece. Bajo este punto de vista, solo es perfecta la caridad de Dios, es decir, la caridad con que Dios se ama a sí mismo, porque Él sí se ama como Él se lo merece. Pero también podemos considerar la perfección de la caridad por relación al sujeto, que es el que ama, que somos nosotros, también los ángeles, por supuesto, ¿no? Pero acá, más que nada, nos enfocamos en lo nuestro. Es decir, en la medida en que ama cuánto le es posible amar, porque hasta donde puede amar. También igual, desde esta perspectiva, debemos distinguir una triple posibilidad que se puede entender en ese tanto cuanto, ¿no? Tanto cuanto le es posible amar. Entonces, tres modos de entender esto. Primero, aquel que ama, voy a decir los tres casos, después los voy a explicar un poquito. Aquel que está continuamente transportado en Dios, por usar una palabra, aquel que está como imbuido en Dios, empapado en Dios, continuamente y totalmente. Es el primer modo que tiene una criatura de amar a Dios. El segundo modo, se aplica a Dios y a las cosas divinas cuanto se lo permiten las necesidades de la vida presente, olvidando así todo lo demás. Repito, se dedica a Dios y a sus cosas tanto cuanto las posibilidades de este mundo se lo permiten, porque también, no sé, tiene que dormir, tiene que, en fin, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, y el tercer caso, en el sentido de que pone habitualmente todo su corazón en Dios, de tal modo que no piensa ni acepta nada que sea contrario al divino amor. O sea, hace todo lo posible para amarlo, de tal modo que no cometa ningún pecado. Esas son las tres posibles maneras de amar de la criatura a Dios. En el primer caso, que dijimos está continuamente transportado en Dios, imbuido en Dios, eso solo se da en el cielo, los santos en el cielo. En esta vida no es posible pensar así continuamente en Dios, ni tampoco ni moverse a su amor así absolutamente las 24 horas todo el tiempo, porque, bueno, por la misma debilidad humana, por los mismos límites humanos. El segundo caso dijimos que se aplica a Dios y a las cosas divinas, tanto cuanto se lo permiten las necesidades ahora de este mundo. Eso sí es posible en esta vida, aunque no se den todos los que tienen caridad, sino en aquellos que realmente son santos, los que la Iglesia canoniza, los que la Iglesia pone como modelo de caridad. En ellos se da esta manera de aplicarse, de dedicarse a Dios y a las cosas de Dios, tanto cuanto se lo permite la vida presente. Y el tercer caso, que dijimos en el sentido de que ponen habitualmente todo su corazón en Dios, de tal modo que no piensa nada contrario al amor de Dios. Ese tercer caso es la perfección común, corriente, de quienes andan en caridad, de quienes viven en caridad, de quienes viven en gracia y quieren seguir santificándose. Bueno, estos dos casos propios de esta vida, los últimos dos, el segundo y el tercero, pueden llamarse perfección, porque estamos preguntándonos eso, pueden llamarse perfección, teniendo en cuenta que es una perfección relativa, ¿no? En relación a la persona, en relación a la capacidad de amar que tiene, en relación a los límites de su naturaleza. Es una perfección relativa y no es absoluta. Entonces, ¿será la caridad perfecta respecto al objeto? O sea, ¿Dios es amado en cuanto merece ser amado? No. Respecto al sujeto, a nosotros quienes amamos, bueno, estas tres diferencias, ¿no? Estar todo el tiempo imbuido en Dios, no, solo en el cielo. Dedicarme a Dios todo lo que pueda mientras me lo permitan mis posibilidades, sí, los santos lo han hecho. Entonces, en ese sentido hay perfección, por ejemplo, ¿no? Vamos al sexto punto, entonces, son los grados de la caridad, porque recién vimos esto, la perfección
posible de la caridad en esta vida. Y ahora vamos a los grados de caridad, como para ya terminar este segundo punto, que es el aumento de la caridad. Recuerden el hecho del aumento en sí mismo, el modo en que aumenta la caridad, cuándo, los crecimiento ilimitado que vimos recién, la perfección, lo último que acabamos de ver, y los grados ahora de la caridad. Muy bien. Respecto a esto último, a los grados de la caridad, si la caridad puede aumentar, como ya lo dijimos, evidentemente, entonces tal vez puedan establecerse como especies de grados, por decirlo de alguna manera, en los cuales la caridad va, ¿no? Está en este grado, después en este, después en este. Para esto hay muchas como tradiciones espirituales que han intentado una división, una determinación de grados. Generalmente la mayoría son válidas, porque al fin y al cabo son más bien determinaciones convencionales que hacen los hombres, y para entender más esto, y que nos permiten seguir este adelanto de la virtud, que es la clave de la perfección espiritual. La enseñanza que ha tenido mucha más divulgación, la más conocida, la que más se ha usado, la divide en 3 grados o 3 pasos fundamentales, y en consecuencia, como son 3 grados, son 3 etapas de la vida espiritual, y son la etapa de los principiantes, la etapa de los proficientes, y por último, en tercer lugar, la etapa de los adelantados, ¿no? O las 3 edades de la vida interior, como la llama Garrigou-Lagrange. Esta es una enseñanza muy tradicional de los santos padres, especialmente San Agustín, que decía, como para explicar esto, cuando la caridad ha nacido, se nutre, ¿no? Cuando ha nacido, se nutre. Nutrida, se robustece. Y robusta, se perfecciona. Entonces, cuando la caridad ha nacido, se nutre. Nutrida, se robustece, o sea, va creciendo más. Y robusta, cuando ya está bien robusta, entonces alcanza la perfección. Bueno, veamos esos tres estados, esas 3 clases. Primeramente, en el primer estado, le corresponde al hombre el cuidado principal de ir apartándose del pecado, resistir a sus concupiscencias, que todo eso lo quiere apartar de la caridad. Entonces el hombre tiene que rechazar todo aquello que lo aparte de la caridad, y esa es la ocupación principal de los principiantes, quienes se ha de nutrir y fomentar la caridad para que no se pierda, ¿no? Entonces lo que dice San Agustín, cuando la caridad ha nacido se nutre, tienen que nutrir la caridad, porque si no la nutren, si no le dan un alimento, entonces la van a perder. En segundo lugar, lo que llamamos los proficientes, ahí viene el cuidado de trabajar principalmente en adelantar en el bien, en la ocupación de estos aprovechados, en robustecer la caridad por crecimiento, ir haciendo actos cada vez más intensos de caridad, cada vez más perfectos, de una caridad cada vez más exquisita. Son los que están en el término medio. Usando esa imagen de San Agustín, nutrida se robustece, ¿no? La caridad se va robusteciendo. Y el tercer caso, el cuidado de unirse y gozar de Dios, que pertenece a los perfectos, quienes, como dirá San Pablo, desean morir y estar con Cristo. Ya estos están en esa unión íntima con Dios, de la cual tanto han hablado los místicos, especialmente San Juan de la Cruz, y que han explicado lo que significa ese desposorio y ese matrimonio espiritual del alma con Dios, que es propia de aquellos que han alcanzado una caridad perfecta, como lo vimos recién, la perfección tanto cuanto se puede alcanzar en esta vida, por supuesto. Después de haber
hecho muchísimos actos de caridad, pero más que nada porque Dios ha causado esa caridad en el alma y porque Dios incluso ha creado ese hábito en el alma para que el alma que es limitada pueda recibir algo de modo ilimitado, como es esa gracia de Dios, ese amor del Espíritu Santo. Bien, entonces con esto terminamos este capítulo, este punto 2 del capítulo 2, punto 2 del capítulo 2, que es lo que estábamos viendo ahora. Repasamos para que quede más claro. Aquí estamos, entonces, terminamos ahora en los grados de la caridad, todo lo referente al aumento, ¿no?, que hemos ido viendo. Porque de hecho, repito, como dije al inicio de la charlita, por fe sabemos que la caridad puede aumentar y que debe aumentar, eso lo vimos en la charla anterior. Y entonces, como nosotros, a modo de recapitulación, con nuestros actos de caridad, nos vamos disponiendo, vamos haciendo que la caridad también, que Dios vaya actuando más fácilmente en nuestra alma, porque hay una predisposición y entonces Dios va haciendo su obra en nosotros, de tal modo que la caridad puede ir aumentando si nosotros no ponemos obstáculos y, por supuesto, si no cometemos pecado mortal, que es lo que elimina a la caridad completamente de nosotros. En la próxima charlita, en la que vamos a terminar con este capítulo 2, este capítulo segundo, en la próxima vamos a ver el tema de la disminución y pérdida de la caridad, que es un tema muy breve, pero que vale la pena también considerarlo para que se entienda bien. Y así con eso dar el cierre a este capítulo segundo y después seguir avanzando con los otros temas propios de la caridad. Bien, entonces ahora rezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.